Compré una casa antigua en subasta por 100 euros. Cuando la estaba renovando, descubrí una habitación secreta en la pared. Detrás de ella había 3 millones de euros en efectivo dentro de un sobre sellado. Cuando lo abrí, vi una sola palabra. Buenos días, queridos oyentes. Soy Diana otra vez. Me alegra que estéis aquí conmigo. Por favor, suscribíos a mi canal y dadle like a este video. Y también dejadme en los comentarios desde qué ciudad me estáis escuchando. Así puedo ver hasta dónde ha viajado mi historia. La gente siempre me pregunta cómo acabé comprando una casa por 100 euros. La respuesta era sencilla y nada glamurosa. Estaba arruinada, estaba desesperada y no me quedaba nada que perder. Me llamo Ariadna Soler. Tengo 34 años y hace 2 años vivía en un estudio en Valencia, durmiendo en un colchón que había comprado de segunda mano en un anuncio de internet, comiendo mantequilla de cacahuete directamente del tarro porque era más barato que preparar bocadillos. Había pasado 6 años construyendo un pequeño negocio de diseño de interiores con mi compañera de universidad, Dalia Ventura. Y cuando Dalia disolvió discretamente nuestra sociedad y se marchó con nuestra lista de clientes, nuestras relaciones con proveedores y nuestra reputación, me dejó solo con una cláusula de no competencia que su abogado había redactado la semana antes de cortar. No tenía dinero para luchar contra ello, así que no lo hice. Mi madre no paraba de decirme que volviera a Castellón. Mi hermana no paraba de enviarme ofertas de trabajo para puestos de asistente administrativa. Yo seguía diciéndoles que estaba bien. No estaba bien. La subasta por impago de impuestos fue algo que encontré por casualidad a través de un vídeo de YouTube a las 2 de la mañana. Los ayuntamientos venden propiedades cuando los propietarios dejan de pagar impuestos. Algunas de esas propiedades merecen la pena comprarse, la mayoría no. Pero el coste de entrada podía ser sorprendentemente bajo si estabas dispuesto a asumir algo realmente indeseado. Una casa con gravámenes, problemas estructurales, complicaciones de título o una historia que hacía que otros postores se alejaran. La propiedad en el número 414 de la calle del Roble, en Villa Alta, un pequeño pueblo a 40 minutos fuera de Valencia, tenía todas esas cosas. Era un bungalow de 3 dormitorios construido en 1931, ocupado por última vez en 2019, cuando el propietario, un hombre llamado Gerardo Font, había muerto sin testamento y sin herederos que nadie pudiera localizar. El ayuntamiento lo había tenido parado durante 2 años. La puja mínima era de 100 euros y en la mañana de la subasta yo fui la única postora. Conduje hasta allí esa misma tarde para verla. Era octubre y los árboles a lo largo de la calle del Roble ardían en tonos naranjas y rojos, que era lo único bonito que podía decir de la situación. La casa en sí era un desastre. La barandilla del porche se había podrido completamente. Una de las ventanas delanteras estaba tapada con contrachapado que había empezado a deformarse. El jardín era un enredo de malas hierbas muertas y vegetación silvestre que había crecido hasta la altura de los hombros contra los cimientos, pero los huesos eran buenos. Podía verlo de la forma en que se ve potencial en una persona que ha pasado por algo duro. La línea del tejado era recta, la chimenea estaba intacta, las columnas del porche eran originales y sólidas. Recorrí cada habitación con una linterna y un cuaderno. Y para cuando salí de nuevo al aire frío de octubre, ya había decidido que la arreglaría yo misma. Había hecho suficiente trabajo de renovación a través del negocio para saber lo que hacía. Viviría en ella mientras trabajaba. La vendería cuando estuviera terminada. Las primeras semanas fueron exactamente lo que esperaba. Agotadoras, sucias y profundamente poco glamurosas. Arrancó las baldosas del baño y descubrí un subsuelo blando. Saqué los armarios de la cocina y encontré una capa de papel pintado bajo el yeso y bajo eso un revestimiento original en casi perfecto estado. Reemplacé la barandilla del porche, vidrié 2 ventanas y pasé todo un fin de semana limpiando un siglo de escombros del sótano. Fue en la 3ª semana cuando noté por primera vez que algo no encajaba. Estaba trabajando en la pared del comedor.
la larga pared interior que corría paralela al pasillo, cuando golpeé con los nudillos como siempre hago, probando en busca de huecos que pudieran indicar daños por agua o un montante fallido. El lado izquierdo de la pared sonaba como debía, el lado derecho también, pero había una sección en el medio, de aproximadamente 20 metros de ancho, que sonaba diferente, no exactamente hueca, más bien como si hubiera algo detrás, algo aislado, algo que había sido deliberadamente empaquetado. Me dije a mí misma que probablemente era solo aislamiento extra añadido en algún momento. Las casas antiguas están llenas de peculiaridades. La gente hace cosas extrañas en las casas antiguas. Me lo dije durante 3 días más. Luego saqué mi detector de montantes, lo pasé lentamente por esa sección de la pared y vi cómo las lecturas saltaban de una forma que no coincidía con aislamiento, coincidía con densidad. Densidad sólida y uniforme, interrumpida por una costura de aproximadamente 80 metros de alto y 60 centímetros de ancho en el lado izquierdo. Una costura en forma de puerta. Volví a mi furgoneta y me senté en el frío durante mucho tiempo, mirando la casa a través del parabrisas. El árbol en el jardín delantero había soltado la mayoría de sus hojas para entonces. Estaban pegadas húmedas contra los escalones del porche. ¿Qué había detrás de esa pared? Una parte de mí no quería saberlo. Esa es la respuesta honesta, porque una parte de mí entendía, de esa forma particular en que tus entrañas entienden las cosas antes que tu cerebro, que lo que había allí atrás iba a cambiar las cosas, y ya había pasado por tantas cosas cambiando. Pero volví dentro, cogí mi palanca, encontré la costura y abrí la pared. La habitación detrás era pequeña, quizás 40 por 80 metros. Olía a cedro y a algo metálico, como monedas antiguas. Había una sola bombilla desnuda en el techo, conectada a un cable que corría de vuelta al sistema eléctrico de la casa, lo que significaba que alguien había cableado esto deliberadamente. El suelo era de hormigón, barrido limpio, y apilados contra la pared del fondo, en 12 bolsas negras idénticas, había más dinero del que había visto en mi vida. No lo conté esa noche, no podía. Me senté en el suelo de esa pequeña habitación con la espalda contra el marco de la puerta y el corazón latiendo a un ritmo que no era saludable y miré las bolsas. Fue solo cuando finalmente me obligué a levantarme, a respirar, a mirar alrededor de la habitación otra vez, que vi el sobre. Estaba en un pequeño estante de madera montado en la pared derecha a la altura de los ojos. Un sobre blanco sencillo, sellado con lacre, sin nada escrito fuera. Mi nombre no estaba en él, no había ningún nombre en absoluto. Mis manos temblaban cuando rompí el sello. Dentro había una sola tarjeta. En la tarjeta, con letra pulcra y cuidadosa, había una sola palabra: huye, no huí. Quiero ser clara sobre eso porque en los días siguientes me preguntaría 100 veces por qué no lo hice. La respuesta a la que siempre volvía era la misma. Huir requiere saber de qué estás huyendo, y yo aún no sabía nada. Lo que tenía era una habitación llena de dinero, una palabra escrita en una tarjeta y una casa que había comprado legalmente por 100 euros. Huir parecía rendirse ante algo que ni siquiera había tenido la oportunidad de entender todavía. Pero tampoco dormí esa noche. Cerré la pared lo mejor que pude, presionando la sección cortada de vuelta en su lugar, apuntalándola con un trozo de madera. Y luego me senté en la mesa de la cocina con una taza de café que no bebí y observé cómo la ventana se aclaraba de negro a gris hasta el blanco plano y frío de una mañana de noviembre. Repasé todo lo que sabía sobre Gerardo Font, que era casi nada. Había muerto en 2019. Había vivido solo en esta casa durante al menos los últimos 20 años. No tenía herederos que el ayuntamiento pudiera encontrar. Ese era el inventario completo de hechos que poseía sobre el hombre cuya casa estaba habitando. Lo que hice la mañana siguiente fue conducir hasta la biblioteca pública de Villa Alta. No al ayuntamiento, no a un despacho de abogados, la biblioteca, porque aún no estaba preparada para ser oficial sobre nada.
Necesitaba pensar antes de actuar, y pensar requería información. La bibliotecaria, una mujer pequeña y precisa llamada señora Garay, me ayudó a sacar el archivo de periódicos locales sin hacer una sola pregunta intrusiva, lo que agradecí más de lo que puedo decir. Pasé 4 horas en un lector de microfichas, revisando 15 años del periódico local de Villa Alta. Gerardo Font aparecía en el periódico exactamente 2 veces, una en 2003, en una breve mención en un aviso de la Comisión de Planificación Municipal sobre una variación de zonificación para una propiedad en la carretera 9, una propiedad listada bajo una empresa pantalla llamada Font Propiedades, y una en 2017 en una esquela por un hombre llamado Diego Cruz, descrito como residente de larga duración de Villa Alta y antiguo socio de negocios de Gerardo Font. Diego Cruz. Anoté el nombre. También anoté el nombre del abogado listado en el aviso de zonificación, Martín Hidalgo de Hidalgo y Asociados, con dirección en Campo Gris, la capital del condado. Conduje a casa en la oscuridad y me senté en el camino de entrada durante un rato antes de entrar. La casa me parecía diferente ahora, no amenazante exactamente, pero a la espera, como una persona que guarda un secreto y no puede ocultar del todo que lo está haciendo. A la mañana siguiente conté el dinero. Me llevó la mayor parte del día. Fui cuidadosa y metódica, de la forma en que soy cuidadosa y metódica, sobre todo cuando estoy asustada, porque la precisión es lo más cercano que conozco al control. Abrí cada bolsa y apilé los billetes en la mesa de la cocina por denominaciones y conté cada pila 2 veces. Cuando terminé, el total era 3.100.000 euros. Me senté con ese número durante mucho tiempo. 1 millón de euros en una habitación oculta, en una casa que había comprado por 100 euros a un hombre muerto sin herederos, de un ayuntamiento que no tenía idea de lo que había dentro. Legalmente, la situación era turbia de una forma que entendía que iba a requerir una navegación muy cuidadosa. La casa era mía. Lo que había dentro de la casa también era discutiblemente mío, pero ese argumento dependía de dónde venía el dinero y cómo había llegado allí y si alguien con reclamación legal todavía estaba vivo para hacerla. El sobre decía huye, lo que significaba que alguien había puesto ese dinero allí deliberadamente, lo que significaba que alguien había sabido en algún momento que alguien más podría encontrarlo, lo que significaba que el dinero tenía una historia. Y las historias, en mi experiencia, tienen personas adjuntas. La pregunta era, ¿quién? Sabía que necesitaba un abogado, no el llamado Martín Hidalgo. Él tenía una conexión con Font y no me acercaría a nadie con conexión previa con esta casa hasta que entendiera con qué estaba tratando. Necesitaba a alguien fuera del pueblo, alguien en quien pudiera confiar. También sabía que necesitaba ser cuidadosa con lo que decía, a quién y durante cuánto tiempo. Porque el momento en que se lo contara a alguien, un abogado, un amigo, mi madre, cualquiera esto, se volvía real de una forma que no se podía deshacer. Y necesitaba estar preparada para eso. Así que me di 3 días. 3 días para investigar, pensar y construir un plan antes de hacer un solo movimiento oficial. El plan que tomó forma no era complicado, tenía 3 partes. Primero, establecer un registro legal claro del descubrimiento, fecha, ubicación, inventario documentado de una forma que me protegiera y creara una línea de tiempo inequívoca. Segundo, investigar el origen del dinero lo suficiente para anticipar quién podría venir a buscarlo y por qué. Tercero, consultar a un abogado especializado en propiedad encontrada y derecho sucesorio fuera de este pueblo antes de decir una palabra a nadie en capacidad oficial en Villa Alta. Lo que no tuve en cuenta en esos 3 días tranquilos de planificación fue que alguien ya estaba vigilando la casa. Aún no lo sabía, pero lo sabría. La abogada que encontré se llamaba Paula Ortega. Ejercía en un pequeño despacho en Villanueva, especializada en disputas sucesorias, complicaciones de herencias y lo que su web llamaba derecho de propiedad para situaciones no estándar. Me gustó esa frase,
Mi situación era no estándar de formas que sospechaba que tardarían un tiempo en enumerarse completamente. La llamé un jueves por la mañana desde mi furgoneta, aparcada a 2 manzanas de la casa, porque había empezado a sentir, irracionalmente me decía a mí misma, que las paredes de la casa escuchaban. Se lo conté todo. Le conté sobre la subasta, el precio de compra, la habitación oculta, el dinero y el sobre con una sola palabra. Hablé durante 20 minutos sin parar. Cuando terminé, hubo una pausa al otro lado. ¿Estás a salvo?, preguntó. Esa no era la pregunta que esperaba. Creo que sí, dije. Bien, dijo ella. No muevas el dinero, no se lo cuentes a nadie más, ven a verme mañana. Paula Ortega era una mujer compacta de casi 50 años, con una reputación, como aprendería después, de ser a quien otros abogados enviaban casos, cuando esos casos eran demasiado complicados o demasiado sensibles para que ellos quisieran tocarlos. Me escuchó contar la historia otra vez en su despacho, esta vez tomando notas, y al final se reclinó en su silla y me miró con una expresión que reconocí como la de alguien haciendo un triaje rápido. Esto es lo que necesitas entender, dijo. El estatus legal de este dinero es genuinamente incierto, porque compraste la propiedad a través de una subasta legítima por impago de impuestos. Tienes un argumento fuerte para la propiedad de su contenido. Pero si el dinero se obtuvo ilegalmente, si fueron ganancias de un delito, eso complica las cosas significativamente. El gobierno puede hacer una reclamación, también pueden hacerlo cualquier víctima de la actividad que lo generó, y si solo se ahorró y se ocultó legítimamente, entonces casi con certeza es tuyo. Pero necesitarás poder demostrarlo, o al menos demostrar que nadie con reclamación válida puede ser identificado. Me aconsejó presentar un informe formal en la comisaría del pueblo, documentando el descubrimiento, y hacerlo inmediatamente, no porque estuviera legalmente obligada en esta circunstancia precisa, sino porque crear un registro oficial con marca de tiempo del descubrimiento era la mejor protección que tenía. Si alguien alguna vez alegaba que encontré este dinero y lo oculté, quería un rastro de papel mostrando que fui a las autoridades en el momento en que tuve un plan. Presenté el informe esa misma tarde en la comisaría de Villa Alta. El agente que tomó mi declaración era joven y visiblemente inseguro de qué hacer con lo que le estaba contando. Hizo una llamada, luego otra. En menos de una hora, estaba sentada frente al comisario Luis Puente, un hombre corpulento de unos 55 años, con una calidad medida en su atención que encontré extrañamente tranquilizadora. Tomó el informe en serio. Envió un agente de vuelta a la casa conmigo. Documentó la habitación, fotografió las bolsas y registró los números de serie de una muestra de los billetes. Y luego dijo algo que detuvo la sangre en mis venas. «¿Sabes qué es interesante?», dijo, de pie en la pequeña habitación que olía a cedro, mirando las bolsas apiladas. Tuvimos un informe archivado sobre esta dirección en 2018. Alguien que no dejó nombre llamó con una pista de que había una gran suma de dinero almacenada aquí. Lo investigamos, no encontramos nada, lo cerramos. Hizo una pausa. Parece que nos perdimos algo. Alguien había llamado con una pista en 2018, un año antes de que Gerardo Font muriera, lo que significaba que alguien, no Font, no un extraño, sino alguien que sabía, había intentado que el dinero fuera encontrado, o confiscado, o retirado de la posesión de Font, y no había funcionado. ¿Quién haría eso? Conduje a casa esa noche con las ventanillas bajadas, aunque hacía frío, porque necesitaba el aire en la cara para mantener la mente clara. Aún estaba sentada en el camino de entrada cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocía. «Sabemos que lo encontraste. No hagas nada estúpido». Hice captura de pantalla, se lo reenvié a Paula y llamé al comisario. A la mañana siguiente, Paula me llamó con noticias. Tenía un contacto en el registro de la propiedad y había sacado toda la cadena de titularidad de la empresa pantalla Font Propiedades del aviso de zonificación que había encontrado. La empresa
Se había registrado en 2001 y tenía 2 miembros, Gerardo Font y un hombre llamado Ramón Cruz, el hijo de Diego Cruz, el hombre cuya esquela había mencionado a Font como antiguo socio de negocios. Tenía mi primera conexión directa. Tenía mi primera prueba real y alguien ahí fuera sabía que la tenía. Ya no había vuelta atrás. Paula se movió rápido una vez que tuvimos el nombre de Ramón Cruz. Presentó una injunction de emergencia a la mañana siguiente solicitando que el dinero se mantuviera bajo supervisión judicial pendiente de resolución de la reclamación de propiedad y simultáneamente notificó a la Fiscalía del Condado sobre el mensaje amenazante. La Fiscalía estaba interesada. El mensaje había sido enviado desde un teléfono desechable, lo que nos decía algo sobre la persona que lo envió. ¿Habían preparado para esto o algo similar? Esto no era una respuesta de pánico. Era alguien que había estado vigilando y esperando y tenía un protocolo listo. Pasé esos días en el despacho de Paula o en un hostal fuera de Valencia donde me estaba quedando, no en la casa. Paula me había aconsejado que dejara la calle del Roble hasta que tuviéramos una mejor idea de con quién tratábamos y había aceptado sin discutir. No era imprudente, estaba asustada y era precisa. Ramón Cruz tenía 47 años, un promotor inmobiliario comercial con base en Campo Gris. La investigación de Paula sacó a la luz un juicio civil contra él de 2015. Una disputa con un contratista resuelta fuera de tribunal y un patrón de registros y disoluciones de empresas pantalla que sugería a la gente que sabía lo que miraba, alguien muy cómodo con la arquitectura de propiedad oculta. También tenía un abogado. Su nombre era Martín Hidalgo. El mismo Martín Hidalgo que había aparecido en el aviso de zonificación de 2003 conectado a Font Propiedades. El mismo Martín Hidalgo al que instintivamente había decidido no contactar en los primeros días después del descubrimiento. Mis instintos, resultó, habían sido buenos. Paula me lo expuso una tarde tomando café en la sala de conferencias de su despacho. Nuestra teoría de trabajo, dijo, y quiero ser clara, esto es una teoría, es que Font y Cruz dirigían un negocio juntos que generaba efectivo. No sabemos la naturaleza del negocio todavía, pero el almacenamiento de efectivo sugiere algo que no podía depositarse fácilmente. Cuando el padre Cruz murió en 2017, Ramón como heredero habría esperado heredar la parte de su padre de cualquier acuerdo que tuvieran. Si Font lo bloqueaba, se negaba a reconocer el acuerdo o entregar fondos, Ramón se habría quedado atascado. No puedes presentar una demanda reclamando dinero que no puedes explicar legalmente. Así que llamó con la pista anónima en 2018, quizás intentando activar una incautación policial después de la cual podría potencialmente hacer una reclamación como parte interesada. Pero la búsqueda no encontró nada. Font debió sellar la habitación. Y luego, Font murió en 2019. La propiedad entró en limbo y Ramón se quedó esperando una oportunidad, esperando comprarla él mismo. Esa sería mi suposición. Y entonces apareciste tú en la subasta. Pensé en eso por un momento. Un hombre que había esperado años una oportunidad de poner las manos en ese dinero, viendo a una extraña entrar y llevarse la casa por 100 euros. Esa tarde mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté porque Paula me había dicho que documentara todo contacto. La voz al otro lado era suave y deliberada. La voz de un hombre que elegía sus palabras con cuidado. Señora Soler, dijo. Me llamo Ramón Cruz. Creo que deberíamos hablar. No dije nada. Ese dinero pertenecía al socio de negocios de mi padre, dijo. Hay un acuerdo legal, un acuerdo privado que da derecho a mi familia a la mitad. No estoy pidiendo nada que no sea mío. Te pido que seas razonable. Llame a mi abogada, dije. Y colgué. Reenvié la grabación, había estado grabando todas las llamadas desde el mensaje a Paula. Y luego me senté en el borde de la cama del hostal y me permití temblar durante exactamente 5 minutos. Ese era el trato que había hecho conmigo misma. 5 minutos de miedo y luego de vuelta al trabajo. Paula devolvió la llamada en menos de 1 hora. Escalará, dijo.
No tiene reclamación legal legítima que pueda llevar a un tribunal sin exponerse, lo que significa que va a intentar otros métodos. Prepárate. Tenía razón. 3 días después, volví a la casa para recoger más herramientas y encontré la puerta trasera abierta. No se habían llevado nada. La habitación oculta había sido sellada por orden judicial y no había nada de valor obvio dentro. Pero alguien había revisado mis cosas, mis notas, mis archivos, la carpeta con mis documentos de compra. Buscaban algo que necesitaban para contrarrestar mi reclamación. Llamé al comisario, llamé a Paula. Fotografié todo. Luego conduje hasta un bar en la carretera 9 y pedí el café más grande que tuvieran porque necesitaba pensar. ¿Qué necesitaba Ramón Cruz que arriesgara un allanamiento? ¿Qué pensaba que tenía yo? La respuesta me llegó lentamente, como llegan las respuestas a veces cuando estás cansada, asustada y sentada en un bar viendo la carretera. Necesitaba saber si tenía el acuerdo privado que había mencionado por teléfono, si existía, y si lo había encontrado en algún lugar de esa casa. Cortaba en ambos sentidos. Podía apoyar su reclamación o podía exponer en qué había consistido realmente el negocio. No lo tenía, pero ahora sabía que debía buscarlo. Me tomé 3 días después de eso, como me había prometido a mí misma que haría cuando las cosas se pusieran difíciles. Me quedé en el hostal, dormí, llamé a mi hermana, no le conté nada específico, solo la dejé hablarme de cosas ordinarias. Vi películas antiguas en el portátil, comí pizza a domicilio y dejé que mi cuerpo y mi mente se recuperaran de la adrenalina sostenida de las últimas semanas. Cuando pasaron los 3 días, volví al trabajo. El silencio que siguió no era cómodo, pero era útil. Ramón Cruz se quedó quieto. No más llamadas, no más mensajes de números desconocidos, no más señales de entrada en la casa. Paula me había advertido que este tipo de quietud era a menudo más deliberada que el ruido, que un hombre como Cruz, asesorado por un abogado como Hidalgo, se retiraría y evaluaría en lugar de seguir presionando cuando sus movimientos iniciales no habían producido resultados. Estaban vigilando, estaban calculando. Usé el tiempo. Volví a la casa un lunes por la mañana con ojos frescos y un nuevo propósito. Ya no solo estaba renovando, estaba buscando metódicamente, habitación por habitación. En cada lugar donde un documento podría haber sido ocultado por un hombre lo suficientemente cuidadoso como para esconder 3 millones de euros en una pared. Levanté rejillas del suelo, revisé detrás de placas eléctricas, miré bajo los forros de los cajones en los armarios empotrados de la cocina. Pasé toda una mañana en el sótano que tenía suelo de hormigón y techo bajo y el frío olor particular de las casas antiguas. Lo encontré un miércoles por la tarde. Estaba en el desván, doblado dentro de la funda de un viejo disco de vinilo, Cadet Baker Sings, que había sido metido en una caja de cartón con una docena de otros discos contra la pared norte. El documento tenía 4 páginas, escrito a mano, fechado en 2001 y firmado al final por Gerardo Font y Diego Cruz. Era un acuerdo de sociedad y era específico. Los 2 hombres habían operado lo que llamaban un servicio de facilitación de efectivo, una frase que en el contexto de todo lo demás era claramente una descripción de blanqueo de dinero. Empresas de la región les habían pagado para absorber efectivo generado a través de transacciones no declaradas y reintroducirlo en la economía legítima a través de una rotación de entidades pantalla de las que Font Propiedades era una. El acuerdo establecía el reparto: 60% para Font, 40% para Cruz, e incluía una cláusula que especificaba que en caso de muerte de cualquiera de las partes, el acuerdo se disolvería y los activos revertirían a la parte superviviente, no a los herederos. Esa cláusula era lo crítico. Ramón Cruz no tenía reclamación legal bajo este acuerdo. La parte de su padre había revertido a Font cuando Diego Cruz murió en 2017. Y con la muerte de Font en 2019, el acuerdo no tenía parte superviviente. El dinero, cualquiera que fuera su estatus legal, había ido con la casa.
Me senté en el suelo del desván durante mucho tiempo después de leerlo. El polvo flotaba lentamente en la luz que entraba por la rejilla. Fuera, un coche pasó por la calle del Roble. ¿Estaba aliviada? Sí. Era también consciente de que sostenía un documento que describía con letra meticulosa una conspiración criminal de años. También sí. Fotografié cada página. Llamé a Paula. Se quedó callada un momento después de que le contara lo que había encontrado. Luego dijo: Ariadna, esto es significativo. Esto cambia el panorama legal sustancialmente, pero también significa que la Fiscalía va a estar muy interesada en este documento y cómo respondan a él afectará tu reclamación al dinero. Había entendido eso. Lo había estado pensando toda la tarde. Hay un camino aquí, dijo Paula, con cuidado, donde cooperas plenamente con la investigación de la Fiscalía sobre la operación de blanqueo. Y a cambio, tu reclamación al dinero como compradora de buena fe de la propiedad se trata con simpatía. No está garantizado, pero es real. Y Ramón Cruz, si este documento es lo que dices que es, Ramón Cruz ha estado intentando recuperar dinero al que no tiene derecho legal de una empresa criminal en la que su padre participó. La Fiscalía va a querer hablar también con él. Sentí que algo se asentaba en mi pecho. No triunfo. Era demasiado pronto y demasiado incierto para triunfo, sino la calma específica y fundamentada que viene cuando has dejado de reaccionar ante una situación y has empezado a moldearla. 2 días después, me reuní con una mujer llamada Clara Durán, fiscal adjunta del condado. Era seria y eficiente e hizo excelentes preguntas. Le entregué el acuerdo de sociedad, las fotografías, la grabación de la llamada de Ramón Cruz, la documentación del allanamiento y el mensaje amenazante. Me dio las gracias y dijo que se pondría en contacto. Al salir del edificio del ayuntamiento al pálido sol de noviembre, llamé a mi vieja amiga de la universidad, Margot, que era una de las pocas personas a las que había contado verdades parciales durante las semanas anteriores. Había estado pidiendo actualizaciones de la forma cuidadosa de alguien que siente que la situación es seria, pero no quiere presionar. Necesito cenar con un ser humano real que conozca mi cara, dije. ¿Cuándo?, dijo ella. Esta noche. Condujo desde Valencia y nos sentamos en una cabina de restaurante durante 3 horas y le conté todo. No porque necesitara consejo. Tenía a Paula para eso, sino porque necesitaba que alguien que se preocupara por mí como persona, no como clienta, supiera que seguía en pie. Eres la persona más aterradoramente competente que conozco, dijo. No soy aterradoramente competente, dije. Solo soy muy terca. Se rió. Fue la primera vez que me reía en semanas. Se sintió como salir a respirar. Vinieron a la casa un sábado por la mañana. Yo estaba allí. Me había mudado de vuelta 2 semanas antes, una vez que Paula confirmó que la injunction judicial se mantenía y el dinero había sido transferido formalmente a custodia supervisada por el tribunal. La renovación continuaba. La vida, en su forma mundana, se había reafirmado junto a lo extraordinario. Aún estaba reponiendo baldosas en el baño, aún estaba restaurando el suelo del comedor, aún estaba tomando decisiones sobre herrajes de armarios y luminarias. El trabajo era lo único que organizaba mi pensamiento de forma fiable. La llamada a la puerta llegó a las 9:30. A través de la ventana delantera vi a 2 personas en el porche. Un hombre que reconocí de la fotografía que Paula me había mostrado, Ramón Cruz, alto, bien vestido, con la compostura cuidadosa de alguien que había ensayado esto, y una mujer que no reconocía, de unos 60 años, con postura rígida y una expresión de preocupación practicada. Abrí la puerta, pero no los invité a entrar. Señora Soler, dijo Ramón, lamento venir sin avisar. Esta es mi tía, Gloria Cruz. Estaba muy unida a mi padre. Hizo una pausa. Queríamos venir en persona para aclarar el aire. Sentimos que ha habido un malentendido. La mujer, Gloria, me dio una mirada de tristeza practicada. Mi hermano estaría destrozado al saber que esto se ha vuelto tan adversarial, dijo. Siempre habló muy bien de Gerardo. Fueron socios durante años. Amigos, no dije nada. Había aprendido que el silencio en conversaciones como esta
era más poderoso que cualquier respuesta. La verdad es, continuó Ramón, modulando su voz a algo justo por debajo de lo razonable, que mi padre puso mucho en esa sociedad, años de trabajo. El dinero en esa casa fue en gran parte resultado de su esfuerzo. Legalmente, entiendo que la situación es complicada, pero moralmente extendió las manos en un gesto de apertura atractiva. Seguramente puedes ver que lo correcto es llegar a algún acuerdo. Ahí estaba. Moralmente, la palabra que la gente usa cuando no puede usar legalmente. No estamos pidiendo todo, dijo Gloria, dando un paso ligeramente adelante con el aire de alguien que ofrece una gran concesión. 1/3. Eso es todo lo que pediríamos. Un acuerdo privado y tranquilo. No más procedimientos legales. No más estrés para ninguno de los dos lados. Te quedarías con la casa. Te quedarías con la mayoría. Y todos podríamos seguir adelante. Los miré a ambos durante un largo momento. ¿Sabéis qué encuentro moralmente interesante?, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Que estéis de pie en mi porche, haciendo esta oferta la misma semana en que vuestro abogado presentó una moción para excluir el acuerdo de sociedad de la evidencia bajo el argumento de privilegio. La compostura ensayada en la cara de Ramón vaciló solo por un segundo. Esos son asuntos separados, dijo. No lo son, dije. Si genuinamente creyerais que teníais una reclamación moral, la estaríais haciendo en el tribunal. Estáis aquí porque os han aconsejado que no podéis hacerla en el tribunal, y no estoy interesada en acuerdos privados diseñados para lograr lo que vuestra estrategia legal no puede. La tristeza de Gloria se agriaba en algo más afilado. Estás cometiendo un error, dijo. Ramón tiene amigos en este pueblo, gente que ha conocido a esta familia durante décadas. Tú eres una extraña aquí. Y las extrañas que se hacen enemigas de las personas equivocadas, Gloria, dijo Ramón rápidamente. Ella se detuvo, pero la máscara se había deslizado y todos lo sabíamos. Creo que deberían marcharse, dije. Ramón me miró durante un momento con una expresión que reconocí. No exactamente ira, sino algo debajo de la ira, algo más frío. Luego asintió una vez y bajaron los escalones del porche y subieron a un sedán plateado y se marcharon. Cerré la puerta y me quedé en el pasillo durante 1 minuto. Mi corazón latía rápido, mis manos estaban firmes, había esperado que vinieran. Incluso había esperado el acercamiento, la tía, la apelación moral, la supuestamente modesta petición. Lo que no había esperado completamente era lo transparente que se sentiría, lo claramente que podría ver la maquinaria detrás. El miedo seguía allí. Las palabras de Gloria, extrañas que se hacen enemigas de las personas equivocadas, habían aterrizado con el peso que pretendían tener. Ramón Cruz tenía conexiones en Villa Alta. Yo no. Pero el miedo, había aprendido en los últimos meses, no era lo opuesto a la determinación. Era más bien combustible si sabías cómo usarlo. Lo sentía ahora como un tipo de calor clarificador. Llamé a Paula. Le conté todo lo que habían dicho, y específicamente lo que Gloria había dicho al final. Bien, dijo Paula en un tono que me sorprendió por su satisfacción. Eso es muy bueno para nosotras. No se sentía bien. Lo sentirá. Una amenaza implícita en tu puerta, con el contexto de todo lo demás que hemos documentado, es exactamente el tipo de comportamiento que le dice a un fiscal que esta no es una familia con una reclamación simpática que no ha podido vindicar a través de canales adecuados. Es una familia que ha estado aplicando presión a alguien que se interpuso en su camino. Me serví una taza de café y me quedé en la ventana de la cocina mirando el jardín. La vegetación silvestre estaba desnuda ahora, palos negros contra el cielo gris. Había limpiado la mayor parte de ella de los cimientos. La casa empezaba a parecerse a sí misma. ¿Cuánto más?, pregunté. Semanas, no meses, dijo Paula. Estamos cerca. La vista estaba programada para un jueves a mediados de diciembre. Para entonces, la investigación de la Fiscalía había estado en marcha durante 6 semanas. Y Paula me había dicho en el lenguaje cuidadoso que los abogados usan cuando quieren transmitir mucho sin comprometerse a detalles específicos, que la investigación había sido productiva. Lo que eso significaba concretamente, lo sabría por etapas.
Lo que sabía al entrar, la fiscal Clara Durán había presentado una remisión criminal formal contra Ramón Cruz por acoso e intimidación a testigo, basada en el mensaje de texto, la llamada telefónica y la declaración de Gloria Cruz en mi porche. La moción de Martín Hidalgo para excluir el acuerdo de sociedad había sido denegada y un contable forense retenido por la Fiscalía había pasado 4 semanas rastreando los números de serie de una muestra de los billetes en la habitación oculta, cruzándolos con registros bancarios obtenidos mediante citaciones. Algunos de los billetes se remontaban a transacciones comerciales legítimas. Algunos se remontaban a fuentes que el informe del contable forense describía en lenguaje oficial seco como transacciones consistentes con depósitos de efectivo estructurados asociados con empresas ilegales conocidas. En otras palabras, parte de ese dinero era lo suficientemente limpio y parte era demostrablemente sucio. Me senté en la sala de audiencias con una chaqueta gris carbón que había comprado de segunda mano y planchado cuidadosamente la noche anterior y estaba calmada. No la calma actuada de alguien fingiendo, la calma real y fundamentada que viene de haber hecho absolutamente todo lo que podías hacer y estar preparada para lo que viniera después. Ramón Cruz estaba sentado al otro lado de la sala con Martín Hidalgo. Iba vestido impecablemente. Mantenía su rostro en la expresión de un hombre que ha sido acusado erróneamente de algo menor y espera pacientemente que se resuelva el malentendido. Había visto esa expresión en gente poderosa antes. Era una especie de armadura. La vista no era la resolución final de la cuestión de propiedad. Eso vendría después a través de un procedimiento separado. Pero era el procedimiento en el que se abordaría la remisión criminal, en el que se confirmaría formalmente la admisibilidad del acuerdo de sociedad y en el que la dirección general de las cosas se volvería clara. Clara Durán fue metódica y precisa. Llevó al juez a través de la línea de tiempo. La subasta por impago de impuestos, el descubrimiento, el informe formal, el mensaje de texto, la llamada telefónica, el allanamiento, el descubrimiento del acuerdo de sociedad, la visita de Ramón y Gloria Cruz. Luego presentó los hallazgos del contable forense y luego presentó algo que no sabía que venía. Presentó testimonio de un hombre llamado Francisco Sobis, de 71 años, propietario retirado de un restaurante en Campo Gris, que bajo un acuerdo de inmunidad limitada accedió a describir en detalle su participación en el servicio de facilitación de efectivo operado por Gerardo Font y Diego Cruz entre 2001 y 2016. Francisco Sobis describió pagos, procedimientos y las personas específicas que habían gestionado su cuenta. Nombró a Diego Cruz como su contacto principal. Nombró a Martín Hidalgo como el abogado que había redactado los documentos de las empresas pantalla. Martín Hidalgo, sentado en la mesa de la defensa, se quedó muy quieto. Ramón Cruz se volvió hacia Hidalgo y dijo algo en voz baja. Hidalgo sacudió la cabeza casi imperceptiblemente. Luego Durán dijo: «Su señoría, en este momento, el Estado también desea señalar que un segundo testigo, actualmente bajo un acuerdo de inmunidad separado, ha proporcionado testimonio corroborante y además ha proporcionado documentación que indica que Ramón Cruz estaba al tanto de la naturaleza del servicio de facilitación de efectivo operado por su padre no más tarde de 2014 y que recibió una distribución directa de la empresa en 2015 por la cantidad de 80.000 euros. La compostura en la cara de Ramón Cruz no se rompió, pero algo detrás sí. Lo vi suceder. Un cambio en la calidad de su quietud de controlada a congelada. Hidalgo puso la mano en el brazo de Ramón. El juez preguntó al abogado de Ramón si deseaban responder. Hidalgo se levantó y dijo con una voz que era cuidadosamente, profesionalmente firme: «Su señoría, mi cliente niega categóricamente». «Señor Hidalgo», dijo el juez, «voy a detenerle ahí.
Dado el testimonio que hemos oído esta mañana, también estoy ordenando que se notifique al Comité de Ética del Colegio de Abogados el posible conflicto de interés que surge del papel de su despacho en la creación de las entidades descritas en el acuerdo de sociedad y su representación actual del señor Ramón Cruz en asuntos relacionados con esas mismas entidades. ¿Entiende? Hidalgo dijo, sí, su señoría. Se sentó. Miré a Ramón Cruz. Miraba directamente al frente. Su mandíbula estaba tensa. La armadura seguía puesta, pero había sido abollada gravemente, y todos podíamos ver la forma de lo que había debajo. Los meses después de la vista se movieron con la velocidad deliberada particular del sistema legal, es decir, no rápido, pero implacablemente. Martín Hidalgo se retiró del caso de Ramón Cruz en menos de una semana después de la vista, citando un conflicto de interés. 2 semanas después, el Colegio de Abogados abrió una investigación formal sobre Hidalgo y asociados. Ramón contrató nuevo abogado, un abogado de Madrid que entró con una postura agresiva, y Paula me dijo que casi inmediatamente comenzó el proceso de evaluar si era posible algún acuerdo. No hubo acuerdo. El caso penal contra Ramón Cruz avanzó en 2 cargos: intimidación a testigo y recepción criminal de ganancias de una empresa ilegal, los 80.000 euros documentados en la distribución de 2015. El testimonio de Francisco Sobis se mantuvo. El segundo testigo de inmunidad, cuya identidad no me fue revelada, aparentemente también se mantuvo. El nuevo abogado de Ramón argumentó que Ramón no había conocido la naturaleza del negocio de su padre. La evidencia documental de que había recibido la distribución, combinada con el testimonio de Sobis de que había conocido personalmente a Ramón en 2 reuniones operativas, hizo que ese argumento fuera muy difícil de sostener. En marzo, Ramón Cruz se declaró culpable de un cargo de recepción criminal de ganancias de una empresa ilegal. Recibió una multa de 200.000 euros y 18 meses de libertad supervisada. No fue a prisión. Esa parte fue dura para mí al principio. La sensación de que la consecuencia no coincidía con lo que me había hecho pasar. Pero Paula me recordó que la libertad supervisada para un promotor inmobiliario comercial no era nada. Significaba registro público. Significaba daño profesional, significaba la pérdida de la reputación cuidadosamente construida que había sido su activo más valioso. El procedimiento civil sobre el dinero se resolvió en mayo. La determinación fue estratificada y requirió una lectura cuidadosa. Pero Paula me la explicó con la paciencia que me había extendido durante todo este calvario. La porción del dinero que se había rastreado a fuentes demostrablemente ilegales, aproximadamente 900.000 euros, estaba sujeta a decomiso civil y fue transferida al Estado. Los restantes 2 millones de euros, que el contable forense no había podido conectar con ganancias criminales rastreables, se determinaron como pertenecientes a mí como compradora legítima de la propiedad y su contenido, en ausencia de cualquier reclamante válido. 2 millones de euros. Tuve que leer esa determinación 3 veces antes de que pareciera real. Llamé a Paula desde el aparcamiento fuera de su despacho y dije algo completamente incoherente y ella se rió. «Te lo has ganado», dijo. «Cada céntimo». Me senté en el coche durante un rato antes de conducir a ninguna parte. Era mayo y el árbol en el aparcamiento del despacho de Paula estaba completamente cubierto de hojas, ese verde saturado particular del principio del verano. Y observé cómo entraba la luz a través de él y pensé en los últimos 7 meses. La habitación del hostal, el bar en la carretera 9, el desván con el polvo flotando, la sala de audiencias y la cara congelada de Ramón Cruz. Pensé en el sobre en el estante de madera y la sola palabra dentro: huye. Gerardo Font, un hombre mayor que había pasado años acumulando dinero por medios que debía saber que eventualmente lo alcanzarían, había dejado una advertencia para quienquiera que encontrara su secreto. No había podido salir él mismo de la situación. El dinero estaba demasiado entretejido en quién era, en lo que había construido, en la vida que había elegido.
pero había dejado una palabra, un instinto humano al final. No dejes que esto te atrape de la forma en que me atrapó a mí. No había huido, pero tampoco había sido atrapada. Llamé a mi hermana desde el aparcamiento. Le dije que tenía algo que contarle y que era mucho y que todo estaba bien. Gloria Cruz, por su parte, fue entrevistada por los investigadores y se negó a cooperar. No fue acusada. La amenaza que había hecho en mi porche era seria, pero no procesable como acto criminal independiente sin más. Pero la había hecho delante de mí y había hecho una nota contemporánea de las palabras exactas, y esas notas eran parte del registro. Lo que le pasó a la vida de Gloria Cruz después de eso era asunto suyo. El portafolio inmobiliario comercial de Ramón Cruz, supe después, había estado significativamente apalancado contra proyectos en curso que requerían que mantuviera crédito limpio y un registro limpio. La condena y la multa comenzaron una cascada. 3 proyectos perdieron financiación en 6 meses. 2 socios se retiraron de acuerdos pendientes. Para finales de año, la empresa de Ramón Cruz había presentado disolución. Eso no fue obra mía. Fue la aritmética natural de lo que había elegido hacer y había sido atrapado haciendo. No tomé satisfacción en ello más allá del frío reconocimiento de que las consecuencias, cuando llegan, rara vez se limitan a las que el tribunal impone formalmente. Terminé la renovación del número 414 de la calle del Roble el siguiente octubre, casi exactamente un año después de que hubiera golpeado por primera vez esa pared del comedor y oído algo extraño. No la vendí. Había tenido la intención de hacerlo. Ese había sido el plan desde el principio. Arreglarla, venderla, seguir adelante. Pero en algún momento de los meses trabajando en ella, a través de todo, la casa se había convertido en algo más. No solo un proyecto, un lugar, mi lugar. La había despojado hasta los huesos y la había vuelto a armar. Y conocía cada centímetro de ella de la forma particular e íntima en que conoces algo que has reparado con tus propias manos. La pared del comedor, replasteada y pintada de un cálido marfil, no mostraba señal de lo que una vez había estado detrás. La pequeña habitación de cedro había desaparecido, la había abierto al comedor, ganando 45 centímetros de espacio que hacían que toda la habitación se sintiera diferente, más generosa. Había guardado la madera que olía a cedro de las paredes y la había usado para construir un pequeño estante flotante en la cocina, lo que encontraba silenciosa y privadamente satisfactorio cada vez que lo miraba. Con el dinero del acuerdo hice varias cosas. Establecí un fondo de trabajo para el negocio que estaba reconstruyendo. Diseño de interiores y renovación de propiedades, operando como Solar Design, sin socios, sin cláusula de no competencia y sin el nombre de nadie en la sociedad excepto el mío. En un año tenía 4 clientes pagando. En 2 años, 12. La reputación que había perdido cuando Dalia Ventura se marchó con nuestra lista de clientes no había vuelto. Había construido una diferente. También pagué la hipoteca de mi madre, algo que había estado pensando en hacer durante 15 años y nunca había tenido los medios para intentar. Lloró cuando se lo dije. Yo también lloré. Mi hermana, que me había estado enviando ofertas de trabajo de asistente administrativa 2 años antes, me llevó a cenar y dijo que nunca había dudado de mí ni un momento. La dejé creer eso. Margot, que había conducido desde Valencia para sentarse conmigo en una cabina de restaurante y decirme que era aterradoramente competente, se convirtió en una de mis primeras clientas. La renovación de su apartamento fue publicada en una revista regional de diseño. Fue mi primera prensa. Pensaba en Dalia Ventura a veces, no con la ira ardiente y contaminante que había llevado el primer año después de que disolviera nuestra sociedad, sino con una curiosidad más neutral. Había tomado la lista de clientes y las relaciones con proveedores y la reputación, y había pasado 2 años construyéndolas en algo nuevo, por lo que podía ver desde fuera un sitio web, Instagram, menciones ocasionales en la industria, iba adecuadamente, ni mal ni brillantemente, adecuadamente. No le deseaba daño, pero tampoco le deseaba bien de forma activa. Ocupaba un compartimento en mi memoria
que estaba sellado, etiquetado y guardado en un estante alto. De vez en cuando era consciente de que estaba allí. La mayoría de las veces, no. Ramón Cruz, para la siguiente primavera, había vendido su casa y se había mudado fuera de Villa Alta. No sé a dónde fue. La disolución de su empresa era asunto de registro público. Su nombre aparecía ocasionalmente en conexión con la investigación estatal sobre la red más amplia de blanqueo. Pero por lo que Paula me dijo, era una figura secundaria en el mejor de los casos. Un hombre que había heredado una conexión con algo criminal sin entender completamente o querer entender completamente a qué estaba conectado. Eso no excusaba lo que me había hecho, pero le daba una forma que podía entender. La licencia de abogado de Martín Hidalgo fue suspendida durante 18 meses pendiente de una revisión ética completa de la implicación de su despacho en las estructuras de Empresas Pantalla. Si volvería a ejercer después de eso, no lo sabía. Paula Ortega me envió una botella de champán cuando llegó la determinación civil final con una tarjeta que decía simplemente: «Bien hecho». Guardé la tarjeta. Aún la tengo. La casa en la calle del Roble en octubre, con los árboles volviéndose naranjas y rojos en la calle fuera, se veía exactamente como se veía el primer día que conduje a verla, excepto que ahora la barandilla del porche era sólida, las ventanas estaban claras, el jardín estaba limpio y había una luz encendida dentro. Me senté en los escalones del porche una tarde de ese otoño con una copa de vino y miré calle abajo y pensé en lo que significa empezar de nuevo. No la versión romántica de empezar de nuevo, la narrativa de pizarra limpia donde simplemente dejas la cosa mala atrás y llegas renovada a la cosa buena. La versión real, que es acumulada, que lleva el peso de lo que vino antes y está moldeada por ello, y es mejor por estar moldeada por ello, incluso cuando el moldeado fue doloroso. Había comprado una casa por 100 euros. Había encontrado 3 millones de euros en una pared. Había sido amenazada y allanada y mentida y maniobrada contra por gente con más conexiones y más dinero y más que perder que yo. Y seguía aquí. El árbol en el jardín delantero aún tenía la mayoría de sus hojas. Ardían en naranja y rojo en la última luz de la tarde. Me quedé en el porche hasta que hizo demasiado frío y luego entré. Gerardo Font dejó una sola palabra: huye. Creo que quiso decir más de lo que escribió. Quiso decir: no dejes que la codicia te atrape de la forma en que me atrapó a mí. No huí, pero tampoco dejé que el miedo tomara mis decisiones. Documenté todo. Confié en las personas correctas y lo enfrenté paso a paso. Esa es toda la lección, no valentía, solo una terca y metódica negativa a ser empujada. Así que dime, ¿qué habrías hecho tú? Encontrar 3 millones de euros en tu pared, un mensaje amenazante, un hombre en tu porche, huir, ocultarlo, luchar. Comenta abajo, leo todos. Y si esta historia se quedó contigo, suscríbete. Gracias por escuchar.